Quiero presentar al maestro David Sánchez Sánchez, que tengo yo el honor de conocerlo y el placer también hemos trabajado juntos en algunos proyectos de formación dentro del plan de formación integral de la UPAEP, y quiero leer una breve semblanza de él. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo con título universitario oficial según el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior en grado de nivel 3, máster del MESES, equivalente a licenciatura y maestría. Completó su formación con el certificado de aptitud pedagógica en educación como formación de posgrado. Es colaborador de la ruta BBVA en las expediciones 2004, 2006 y 2009, especializado en historia y arqueología bajo la dirección de don Miguel de la Cuadra Salcedo, en los países de España, México, Chile, Guatemala, Belice y Portugal. En el programa cultural declarado del interés universal por la UNESCO, adscrito a la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Afincado en México, se ha desempeñado como docente de Historia y Humanidades, así como investigador. Es miembro del Centro de Estudios Guadalupanos y de la Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias. Es docente en la licenciatura en Humanidades y Gestión Cultural, en la maestría en Estudios Históricos y en el Departamento de Formación Humanista de la UPAEP, impartiendo materias de Historia, Cultura y Humanidades. Ha sido coordinador, fundador de la Academia Persona e Identidad Mexicana de esta universidad y es maestro en Estudios Históricos con mención honorífica por investigación. Actualmente, su línea de docencia en investigación que continúa con estudios de doctorado. Incluye también su labor como director académico de los programas de humanidades correspondientes a la licenciatura de Humanidades y Gestión Cultural y a la maestría en Estudios Históricos, grado y posgrado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Pues sin más preámbulo y para iniciar, muchísimas gracias David, Gerardo, muchísimas gracias y pues continuamos con... Cedo los micrófonos a David. Muchísimas gracias a todos por inscribirse en este webinar. Muchas gracias, caballero. Pues gracias en primer lugar a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla por esta invitación, a las autoridades, por supuesto al apreciado y querido maestro Alfonso Prieto, también al maestro Gerardo Valle, director del Centro de Estudios Guadalupanos, prestigioso grupo de investigación, y también al propio Centro de Estudios Guadalupanos. Les saludo también, gracias a todos ustedes por la asistencia a estas horas el día de hoy. Su servidor incluso acaba de salir de una ponencia donde hemos recorrido 3 millones de años de arte antiguo, y permítanme que si me falla la voz, etcétera, bueno, pues a lo mejor por el cansancio me puede fallar, pero vamos a intentar tratar este tema en esta hora por lo más puntual posible, aunque hay mucho material preparado, sobre este importantísimo tema vinculado al concepto de la fraternidad, la historicidad del acontecimiento guadalupano y la propia Virgen de Guadalupe, que hoy más que nunca tenemos que poner encima de la mesa en un concepto de camino a continuar, no digo iniciar, sino a continuar hoy más que nunca en una lucha por esta crisis internacional sanitaria, cultural y también económica que estamos viviendo. Por lo tanto, permítanme que comience a compartirles la pantalla, por favor, para mostrarles la presentación pertinente. Me indican, por favor, ustedes de palabra si ven la presentación. Sí, ya se ve, David. Muchas gracias. Bueno, pues incluso como gran actualidad ahora en el periodo, o justamente estos días, estamos viendo ese concepto de incluso del propio Papa Francisco, sobre que le acusan algunos o citan de cierta herejía por haber visitado Irak. Bueno, pues quizás la conciencia histórica es bastante corta, porque el propio San Francisco de Asís se entrevistó justamente con el sultán Malik Kamil en pleno conflicto de las cruzadas en 1219 en Egipto, precisamente para intentar dialogar sobre el encuentro y la fraternidad entre religiones que se estaban enfrentando, se estaban matando, y donde podría haber algún punto de unión, no en cuanto a fusión, pero sí de entendimiento mutuo, de respeto en cuanto a una cosmovisión. Por lo tanto, a veces la conciencia histórica pues, nos habla de respuestas al día de hoy. Y en la propia encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, recientemente comunicada, pues les he extraído fragmentos muy concisos, muy breves. Uno nos cita que se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. En una segunda frase,
que les he seleccionado nos cita: los pueblos que enajenan su tradición y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma, pierden, junto con su fisonomía espiritual, su consistencia moral y finalmente su independencia ideológica, económica y política. Sumado a ello, también a continuación, les cito: si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren hacia el futuro que ella les ofrece, ¿no es una forma fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que ella les dice? Por lo tanto, Francisco nos alarma que una vez más la conciencia histórica, la cultura, la identidad, lo que somos está en riesgo si no le prestamos la suficiente atención y lo defendemos. El propio doctor Rubiel Calderón, con su obra magnífica de Identidad Cultural de Hispanoamérica, nos lo dice bien claro: siempre esta tierra tuvo una cultura, siempre tuvo una identidad, y donde podríamos decir como spoiler inicial que quizás todo ello se pasa en un solo nombre: Guadalupe. Ahora veremos por qué, porque es muy fácil hacer argumentación o exponer esta idea, pero tenemos que hacer un repaso a la conciencia histórica para saber si Guadalupe efectivamente hoy sigue siendo el vínculo de fraternidad, el camino a seguir y el camino de nuestra propia identidad cultural del territorio americano, del territorio hispanoamericano e incluso con vistas al mundo entero. Por lo tanto, vamos a hacer un viaje juntos para recorrer esos periodos, esos momentos, quizás incluso, como estamos en México, bueno, me encuentro en México, más centrados en la propia identidad, cultura y fraternidad mexicana, pero tocando también aspectos internacionales, como vamos a ver. Con ello, pues les cito este fragmento del discurso de Juan Pablo II a las Naciones Unidas. La nación es en efecto la gran comunidad de los hombres que están unidos por diversos vínculos, pero sobre todo precisamente por la cultura. La nación existe por y para la cultura, y así es ella la gran educadora de los hombres. Y esa bandera nacional mexicana, que veremos que también ahí hay un pensamiento, incluso unos colores que tristemente todavía mal se enseñan. Se dice que en el templo de Apolo en Delfos, en la Pronaos, estaba la famosa frase atribuida a Sócrates de "conócete a ti mismo". Entonces, una pregunta para hablar de la propia fraternidad de Virgen de Guadalupe es: ¿nos conocemos a nosotros mismos? ¿Conocemos el acontecimiento guadalupano en su historicidad? No voy a entrar en temas de aparicionismo, solamente en evidencias científicas académicas que se pueden documentar de manera científica desde esos acontecimientos del 9 al 12 de diciembre de 1531. Con raíces anteriores y con caminos que van a continuar incluso desde una independencia del territorio de la actual República Federal Mexicana. Identitas, en esa identidad, identitas es ser lo que uno es. No hay otra forma de verlo. Somos libres de incluso negarnos a nosotros mismos, pero tenemos que ser conscientes de que la identidad no la podemos cambiar por gusto, sino que la tenemos. ¿Y desde dónde y desde cuándo? Desde la propia familia. La primera manifestación humana es la familia, a la cual se incorpora la educación reglada. Y por tanto, ahí se comienza desde el nacimiento en un territorio y desde la familia a un proceso identitario, un proceso cultural que se va gestando. Pero sí, yo en mi libertad incluso puedo llegar a negarme a mí mismo. En todo ello, en las dimensiones interiores y exteriores de esa identidad, la relación con el otro es muy importante. Y ahí está el término de la fraternidad, en que quizás yo no soy como el de al lado, en quizás no pienso como el de al lado, pero en la relación fraterna es donde las sociedades crecen, prosperan y finalmente son exitosas. Pero claro, desde el origen de los tiempos somos humanos, fallamos y por tanto también tenemos momentos de confrontación, momentos de falta de fraternidad, como la que citábamos ahora, de esa acusación de que por ir a Irak y entrevistarse, incluso pedir respeto para los católicos del territorio, cierto aroma hay en algunas personas de herejías. Bueno, pues son palabras mayores al respecto. La cultura, el cultivo, el colere, el agricultor, el que cultiva los caminos, el que colere ager campo, esa cultura del campo se va manifestando en diferentes dimensiones, de las cuales Francisco nos habla en su encíclica de fraternidad. La cultura nacional es un todo, es la historia, el patrimonio, la lengua, el derecho, la jurisprudencia, la música,
Nada sobra, nada falta, es un completo. Me puede no gustar algo, pero quizás lo entiendo, quizás lo comprendo, quizás cuando a veces yo a mis alumnos les digo "Cuino clamatino yolo ni cago en switch al matacuyen tal tipo aquí en cuical", y me dicen, David, pero ¿cómo te gusta el náhuatl? Si eso es una lengua de, digo, cuidado, es una lengua y es tan valiosa como otra y hay que protegerla, cultivarla y estudiarla. De hecho, hablaremos que el famoso Nican Mopowa precisamente también tiene en náhuatl una maravilla de prosa poética única en la historia de la humanidad que habla en mayúsculas de fraternidad, de fraternidad. Con esa conciencia histórica y la fraternidad del Papa Francisco que mencionábamos, vamos a entrar a recorrer rápidamente los vínculos de identidad, cultura, Guadalupe y la encíclica de Francisco. Nos remontamos, nos vamos atrás en el tiempo y para ello tenemos que hablar, aunque sea rápidamente, de Guadalupe, incluso Extremadura y Guadalupe Tepeyac, porque a veces incluso hay la confusión, pero ¿qué Guadalupe? ¿Extremadura o Tepeyac, México o España? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué similitudes puede haber? Bueno, recordemos que en cuanto a Guadalupe, Extremadura, España, viajamos al Roma del siglo VI después de Cristo. Allí, justamente, ante también una pandemia, no es la primera de la humanidad, como ustedes bien saben, pues ante una pandemia, una pestilencia, pues se atribuyó poder pasear a una imagen de Nuestra Señora, Santa María, por las calles de Roma para pedirle que frenase. Y el Papa Gregorio, justamente, San Gregorio, pues va a hacer ese paseo, esa ceremonia ritual por las calles con una imagen de la Virgen María. Esa imagen, posiblemente una pintura, no la imagen que estamos viendo, que es justamente Guadalupe, Extremadura, sino una pintura, un lienzo, perdón, fue paseado por las calles de Roma en ceremonia oficial hasta llegar incluso a un edificio que ustedes bien van a edificar en la siguiente imagen, ante esa peste, el famoso castillo de San Angelo. Pues bueno, ahí se dice que justamente el arcángel San Miguel apareció con su espada ensangrentada envainándola, de tal forma que cesó la peste. Bueno, pues ojalá algo así ocurriese en estos momentos, que todo el mundo está sufriendo, pero recuerden que también no podemos esperar que la solución venga automáticamente cuando yo quiera, cuando yo diga y por imposición humana. Simplemente tenemos que tener las fuerzas y luchar para enfrentarnos a dificultades que a lo mejor nosotros mismos hemos sido los culpables de ello y no pedir ayuda cuando incluso hemos hecho un mal quizás a la propia naturaleza y quizás al propio género humano. Y con ello cesa la peste. Esa imagen va a ser entonces singular, va a ser característica. Seguramente esa Salus Populi Romani que están viendo a la izquierda, pues va a ser copiada y una de esas copias, fíjense a la derecha el Papa Francisco pidiendo también ante ella la sanación al principio de la pandemia de hace un año, pues una copia de esas va a viajar o quizás también la propia Virgen de Extremadura en esa escultura que están viendo, una Virgen con el niño. Fíjense que no es una virgen negra, simplemente es una madera ennegrecida, no es que fuese una virgen y un niño morenos inicialmente, lo cual daría igual el sentido, pero a veces se malinterpreta que fue así originalmente. No, era un rostro, como vemos en la imagen de la izquierda, pero que se ha envejecido por las diferentes circunstancias históricas. Pues bueno, pues la propia imagen viaja a la península, basándose en esa iconografía de una virgen Teotocos o una virgen Odigitria. La cuestión es que en esas apreciaciones viaja al sur de la península ibérica, en un mundo pues convulso, con pestes, incluso se dice de un posible naufragio de la obra, que después salen unas luces, unas llamas. Bueno, es parte de la narración, parte del speech histórico, pero es que llega la obra. Y ahí la manda el Papa justamente a alguien que tenía aprecio, a su amigo, el arzobispo Leandro de Sevilla en España. Pero claro, estamos en un contexto donde incluso va a haber una afectación de una inmersión territorial de otro grupo armado con otra fe diferente y, por tanto, las grandes obras católicas tienen que huir del territorio superinsular. Viajemos al 711 después de Cristo y viajemos a ese momento donde una invasión musulmana pues conquista prácticamente toda la península ibérica, pues hasta llegar incluso a mi querida Asturias al norte, donde también se conquistó. Es otro gran mito de, bueno, no fue nunca conquistada, hasta Gijón, hasta la propia orilla de la playa llegaron los musulmanes, pero sí es cierto que comenzó un movimiento armado, un movimiento católico en la época, que se enfrentó a ese mundo musulmán en un concepto de retomar, ahora en debate esa historiografía, reconquistar los territorios católicos, al grito, a la voz de hoc signo vincitur. En latín, bajo este signo venceremos.
Venceremos ¿a quién? Al inimicus, al enemigo. ¿De qué símbolo hablaban? De la cruz católica. Cruces, como ustedes ahí bien reconocen, las cruces de la Victoria, las cruces de los Ángeles, después ya homenajeadas por monarquías de esos periodos del Reino de Asturias. Por lo tanto, comienza un concepto de reconquista, de recuperación territorial, y por tanto las reliquias de Sevilla habían huido. Y en esa huida nos interesa, ¿por qué? En esos conceptos ahí ven imágenes de Covadonga, de la Cova Longa, de ese Princeps Pelayo. Pues ¿por qué nos interesa hablar de este concepto? Porque como duró un conflicto armado pues 781 años, que se dice pronto, porque a veces hablamos de años virreinales o años de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de 781 años de guerra, de guerra. Y recuerden que no había tolerancia religiosa, por lo tanto no es decir qué malos eran, hay que entenderlos en sus periodos. Los dos grupos defendían sus cosmovisiones y sus ambiciones territoriales y por tanto se enfrentaron. Pero también una guerra dañina, no una guerra también que se ha suavizado como, bueno, fue un mundo de paz, de diálogo, donde también el mundo musulmán pues iba pidiendo disculpas. No, conquistadores desde la cuna. Por lo tanto, un mundo también con dolor, con sufrimiento. Y esas imágenes religiosas se ocultaron en el Monsacro, en Asturias, y la Virgen que nos interesa para este tema, la Virgen de Extremadura, la Virgen de Guadalupe, esa talla fue ocultada durante 6 siglos, hasta que se dice que aparece justamente, que la encuentra una persona, esa talla, y se convertirá justamente en ese acto milagroso, y desde el día 1 en esa zona de Extremadura, vinculada al rescate de los cautivos y a las curas milagrosas. Así comienza el culto en el monasterio de Guadalupe, Extremadura, a una Virgen de Guadalupe de tradición llegada desde Roma, después ocultada por la inmersión musulmana y finalmente establecida en un monasterio. Y comienza justamente a tener éxito, comienza a tener devoción. Aquí ven ustedes una imagen ampliada a la izquierda, la Virgen de Guadalupe, Extremadura. En la zona central ven una imagen de la Virgen del Coro, Extremadura, y a la derecha el reconocido ayate guadalupano de Ciudad de México en estos momentos. Como ven, no se parecen. Hay gente que ha atribuido que son las mismas, pero ya desde época histórica no son las mismas. Quizás la zona central, la imagen central, tiene ciertas similitudes, pero ya tenemos documentación suficiente que avala que esa imagen central, que no es la primigenia, no es la principal porque es la que ven a la izquierda, fue acondicionada, fue modificada, fue incorporado incluso el ángel con la luna, fue repintado el manto en épocas posteriores para parecerse a Guadalupe Tepeyac. ¿Motivo? Somos humanos, las rentas, las donaciones, si la auténtica, la verdadera, era de Extremadura, tendrían que haber viajado a la península y no haberse quedado en el territorio virreinal de la Nueva España. Sencillamente, podemos hacer una exposición de 3 horas, pero no tenemos el tiempo para ello, pero ahí les dejo ese dato tan interesante que analizaremos en otras conferencias con más detalle. Lo cierto es que esa Virgen del Coro, insisto, no es la principal, incluso tiene un niño en los brazos, lo cual no tiene la Virgen de Guadalupe, aunque está encinta, aunque está embarazada. Entonces, diferencias históricas que la separaron, no en cuanto, recuerden, la Virgen es una, pero hay diferentes advocaciones y diferentes apreciaciones, siendo la Virgen solo una. Por lo tanto, la Virgen de Extremadura de Guadalupe, pues es una Virgen que en 1326 apareció esa talla recuperada de una talla enviada en siglos anteriores y huida justamente. ¿Y el nombre de Guadalupe de dónde sale? Pues bueno, nos dice justamente a nivel de gramática, el propio Antonio Nebrija, autor de la gramática castellana, que posiblemente el término Guadalupe venga de también influencia arábiga, en cuanto al sentido de Guadalpejo, Guadalejo o Guadalupe, en el sentido de el río del río, o el río del lobo, o el río de plata. El lux expeculum, río de la luz. Por lo tanto, también fíjense que en el lenguaje es lógico, después de muchos siglos de ese conflicto, pues también hay residuos lingüísticos que permanecen todavía en nuestro lenguaje. Como hoy hablamos de almohada, ese al es árabe, o el ojalá, inshallah, si Dios quiere. Ah, ojalá, si Dios quiere, inshallah, o el aljibe, o el alfeifar, pues son palabras todavía de tradición árabe que tenemos en la lengua castellana. Por lo tanto, esa Virgen de Guadalupe Extremadura comienza a tener mucha devoción. Esta otra Virgen del Coro, insisto, que es una adecuación formal sobre una imagen original que tenderá a parecerse a la Virgen de Tepeyac, pero por adecuaciones formales por ciertos componentes. Y el territorio, justamente misionero ibérica, pues se unifica. Ahí ven el Reino de Portugal, Corona de Castilla, Reino de Navarra, Aragón y Granada. Los reyes católicos van a conformar esa unidad de Castilla y Aragón,
se va a incorporar Navarra y van a conquistar también el reino de Granada. Y con ello viajamos a 1492. La fecha de la conquista de Granada, de la conquista donde Isabel I de Castilla la Católica tiene el peso real por encima de su esposo Fernando II de Aragón. ¿Y por qué esto? ¿Por qué es importante? Porque con este momento, sumado al proyecto colombino, va a viajar esa fe católica a través del océano por el Atlántico. Ustedes bien conocen las capitulaciones de Santa Fe, donde Colón, después de fracasar ante el rey justamente portugués, porque tenía su negocio ya circunnavegando África, pues le va a proponer a ella, Isabel, el proyecto colombino, y acepta, confía, incluso sin presupuesto. Recuerden que sería como lanzar hoy unas naves a Marte, tripuladas, no era barato, no era cualquier cosa, no eran 3 barcos simples. Por lo tanto, confía. Y ahí lanzan ese 3 de agosto del año 92 del siglo XV finales, 87 hombres y 3 embarcaciones, pero aquí también ustedes algunas veces habrán escuchado y nos mandaron lo peor. Ese nos no existe, pero además no fue cierto. Los estudios científicos del Archivo General de Indias, ya publicados hace tiempo por Alice B. Gould, establecen que eran profesionistas, donde todos podemos ser buenos o malos, pero no mandas a cualquier una expedición de tanta relevancia como terminó siendo, y por tanto no, bueno, pues sácalos de las cárceles. Recuerden que no hace mucho una persona nos dijo incluso a los mexicanos, pues es que nos mandan lo peor. Pues no es cierto. El 99.9 que llega incluso a su frontera son gente de bien que tristemente hoy no podemos dar en fraternidad una convivencia junto a nosotros. No son delincuentes. Por eso viajan esos profesionistas en las embarcaciones. ¿Y por qué se lo resalto? Porque ahí también se va a producir un voto colombino. Cuando van a regresar 2 embarcaciones, pues deciden hacer un voto de agradecimiento, meter unos garbanzos justamente en una bolsa de cuero, grabándoles una cruz, y con ello, quien sacase el garbanzo tendría que ir a ciertos santuarios para dar gracias. Bueno, pues no se lo van a creer, pero Colón sacó dos de los garbanzos. No sabemos si hizo trampitas o no lo hizo, pero lo sacó. ¿Y dónde era una de esas visitas obligadas? Pues donde también hubo ciertas negociaciones, al monasterio de Santa María de Guadalupe. Por lo tanto, fíjense, vinculación guadalupana de Guadalupe, Extremadura, en proyecto colombino, en la fe más allá de los océanos. ¿Por qué? Si me preguntan, porque recuerden que también el proceso de exploración y conquista castellano tenía algo que quizás no tenían otros movimientos anteriores, y era una misión salvífica. No bastaba con conquistar, con explorar, había que llevar la fe católica en esas negociaciones con el propio Vaticano, con el propio Alejandro VI, donde era importantísimo tener el compromiso de evangelizar. Id y bautizad a las gentes. Por tanto, ahí aparece Guadalupe, Extremadura, en esa misión evangelizadora, hasta que todavía no se ha conformado un momento de acontecimiento guadalupano. Y no solamente ahí, la circunnavegación. Ahora veremos cómo Guadalupe, incluso Tepeyac, va a circunnavegar los mares. Viajamos un poco más allá, a 1521, y en esa caída de la Triple Alianza, que ahora estamos dialogando mucho en muchos foros, junto con el acontecimiento guadalupano, podríamos decir que son las 2 raíces de la fraternidad de hoy. Pero claro, ¿por qué motivo? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Veremos por qué pudo ser esa argumentación algo que hoy es bastante visible. Porque cae la Triple Alianza y no fue ni triunfo ni derrota, lo dice ya un famoso monolito que está en Ciudad de México, en Tlatelolco, del mexicano Torres Bodet. La caída de la Triple Alianza, frente a una alianza indio-castellana, no fue de castellanos contra indios, es otro argumento totalmente falso, fue una alianza indio-castellana contra otra alianza mexica, pero no fue ni triunfo ni derrota. Fue el doloroso nacimiento de un pueblo mestizo que es el México de hoy. Y por tanto, herederos culturales de todas las culturas mesoamericanas, más también la cultura castellana, más la pequeña raíz negra olvidada. Y con ello se va a conformar un pensamiento incluso con una nueva cosmovisión muy poderosa, que va a ser la cosmovisión católica. Y recuerden que fue una invitación. La Sublimis Deus de Pablo III estableció que no se puede obligar a la fe católica. Se invita con 2 ejemplos o con 2 momentos. Lectura del Evangelio y también el ejemplo de vida. El día 1 no funciona la primera vía, no me entienden, no nos entendemos. El ejemplo de vida. Y una pedagogía incluso didáctica, la pastorela, el Día de Muertos, la gastronomía, todo eso son técnicas pedagógicas de evangelización, no látigos, opresiones, insultos. ¿Qué iban a hacer 12 pobres franciscanos más 3 avanzadillas contra 9 millones de habitantes a base de látigos?
morir en pocas horas, indudablemente. Pese a ello, parte del grupo indio estaba justamente en un concepto fatalista. Recuerden que el término indio no es un insulto. Hay tristemente gente que lo emplea mal hoy. Fue incluso una protección jurídica. Pues parte del mundo indio, porque parte estaba con los castellanos. Recuerden el bautismo de las mujeres entregadas a Cortés de los chontales, donde estaba la propia Malinche, el bautismo de las princesas tlaxcaltecas. Pero había gente que había sido derrotado en combate. Entonces había cierto fatalismo, cierto de mi mundo se terminó. No todos. Recuerden que el propio Juan Diego Cotatoaxin vio caer la Triple Alianza a orillas del valle y en cambio fue un personaje principal en esa evangelización, en esa fraternidad. Pero él también vio el dolor a las orillas. Pues ese cierto fatalismo que algunos incluso argumentan como que solamente había un producto de una violación, era todo lo peor. Sí hubo momentos malos hoy y mañana tristemente, pero no los más. Al revés, nos dice Juan Pablo II. Los hombres y los pueblos del nuevo mestizaje americano fueron engendrados también por la novedad de la fe cristiana. Y en el rostro de Nuestra Señora de Guadalupe está simbolizada la potencia y arraigo de esa primera evangelización. Fraternidad. En su rostro, fraternidad. Pero claro, ante ese momento negativo, la evangelización fracasó. No fue posible. Hay cartas de Zumárraga que escribe justamente a Carlos V diciéndole: Majestad, hemos fracasado. Lo hemos intentado todo, ha sido imposible. Si Dios no lo provee de su mano, esta tierra está a punto de perderse. ¿Y qué pudo pasar? Pues de repente, ¿qué imágenes marianas tenemos en el territorio? A la izquierda superior derecha, a la parte izquierda superior, perdón, el famoso estandarte de Cortés, una limpia concepción, una nueva concepción. La Virgen también de los remedios de un soldado para que le remediase las heridas regaladas por su hermano. También la conquistadora que tenemos aquí en San Francisco. Pero ni con ellas se triunfaba la evangelización. Y entonces, justamente, algo pudo acontecer. Insisto, no voy a hablar de aparicionismo, solamente de evidencias científicas. Pero entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, en varios momentos, a dos videntes, Juan Diego y justamente su tío Bernardino, pues algo aconteció. Ahí les aconsejo obras justamente como del padre Fidel González, de Monseñor Chávez, que bien analizan estos símiles, estas comparaciones, estos momentos históricos, estas posibilidades. Pero bueno, ¿algo ocurrió, David? ¿Sí o no? Algo tuvo que ocurrir. ¿Por qué? Porque cambió totalmente la situación. Si antes fracasó la evangelización, ahora nos dice Mendieta que van a pedir el bautismo de forma masiva y los frailes desconfían. ¿Será una revuelta? ¿Será un levantamiento? ¿Qué ha pasado? Pero de la noche a la mañana. Esto no es lógico. Ah, es que confundían a Tonantzin con Guadalupe. No, 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 no. Un indio reconocía muy bien la diferencia entre divinidades y cosmovisiones. No eran tontos. Eso es insultarles incluso. De hecho, hay testimonios que dicen que nunca habían encontrado un pueblo tan devoto como el americano. Eso habla de inteligencia desde el día 1. Y por tanto, algo ocurrió. Esas cosmovisiones que incluso van a chocar del eterno retorno frente a una línea de principio y fin de los tiempos, del rito en ocasiones, no siempre sangriento, en ocasiones sangriento, frente a una persona ya murió por nosotros, ya dio su vida por nosotros, no hay que herirnos, no hay que matarnos, va a chocar desde el día 1 en una maravilla de diálogo. Pero David, pero también no habría opresión, sometimiento. Van a ser las propias comunidades indias las que, dialogando con Bernardino de Sahagún, con otras autoridades, van a dialogar de qué piensas tú, qué pienso yo, cómo puede ser, y eso ha quedado registrado en los grandes documentos y obras. No tampoco tapemos los malos momentos, que también los hubo, como en toda la historia de la humanidad. Pero comienza la fraternidad en un encuentro, en un rostro, en un ixco, en un frente a la cara, en un reconocerse. Pocos misioneros, pocos castellanos, con una población que incluso estaba muriendo por pandemias, como hoy estamos viviendo. ¿Por qué Cortés funda el Hospital de Jesús? Para salvar vidas, no para aniquilarlas. Pero claro, esto no me lo cuentan. ¿Por qué se establece Santa Cruz de Tlatelolco, primer colegio de educación reglada media superior? ¿Por qué se establece la Universidad de Ciudad de México? Educar y dar sanidad no es aniquilar a la población, es buscar la fraternidad. Y todo ello con la Virgen de Guadalupe. El famoso Nican Mopowa en náhuatl, aquí se narra, atribuido a Antonio Valeriano. El documento, ya de por sí, ajeno al componente religioso, es una de las mejores obras poéticas, en prosa poética, de la historia de la humanidad.
pero no lo valoramos, no lo conocemos, no lo hemos leído, no lo difundimos suficiente. Pues es una tristeza, porque este documento, insisto, habla de fraternidad, habla de encuentro, habla de lucha juntos. Y con ello, pues aquí les aconsejo una obra también que se está haciendo ahora mismo en colaboración del Centro de Estudios Guadalupanos de UPAEP, en un proyecto con New York, con Ramón Abajo, donde pueden buscar en www.nicanmopoguaguadalupe.com un facsimilar ya en edición, con edición crítica, precisamente para eso, para recuperar un texto que habla de fraternidad y que hoy tiene que ser vital, no solo para México, no solo para Hispanoamérica, sino como mensaje al mundo, en plena pandemia y plena crisis. Bueno, pues es una maravilla. También sin olvidar otras aportaciones como estudios del doctor Arturo Rocha, del señor Roldán en el CES, sobre el mal llamado siglo del silencio, es decir, la recuperación de textos que nos hablan de identidad, cultura y fraternidad. Fragmentos de Senica Mopowa, de Santa María Dios Inansin, que no es lo mismo que Tonantzin, donde esa casita sagrada, esa petición, in oncan, ascan, moquis notitka, in islachocingo, in iteocacingo, tepeyaca, motocayotía, Guadalupe. Fíjense que ahí la palabra que no está en náhuatl es Guadalupe. Pide su propio nombre, por eso le cité ese fragmento. Qué llamativo que el Nica Mopowa empleo el término en ese lenguaje castellano-arábigo y no ponga otro nombre. E incluso en náhuatl. De hecho, si ustedes buscan en el Nica Mopowa, no figura el término rosas, figura el término Xochitl Castellan. En náhuatl, flores Xochitl Castellan de Castilla. Por lo tanto, ella pide su nombre. En ese acontecimiento, en ese yate guadalupano, en esa imagen diferente a la imagen, a la talla que está en Extremadura, en Castilla, también ahí se hace ver como mismo nombre. La pregunta es ¿por qué? No sabemos. Unificación de conceptos, ser reconocida, ser la misma, pero con diferente aspecto. Pide su nombre de Guadalupe, no se le pone, no se le bautiza. Y esa casita sagrada. Partimos de esos primeros momentos, del famoso momento llamado el milagro, el primer milagro, de ese indio saeteado ante el traslado. Imagínense una celebración masiva en ese valle de México, en esas calzadas, donde ya muchos de los naturales, muchos de los indios, la reconocen como llamada de fe, no como imposición de fe, como llamada de fe. Recuerden, a la fe se invita y a la fe hay una llamada. No es una obligación, no es una imposición, eso atenta contra la propia dimensión de una fe católica. Ese lugar de encuentro, ese Tepeyacac, ese Cerro Narigudo, ese lugar incluso de aguas milagrosas. Fíjense que muchas veces en la historia se habla de lugares sanadores por la ingesta o el baño o los aires vinculados a la naturaleza, vinculados a lugares de fraternidad, de espacio común, no recintos totalmente sagrados donde solamente pueden entrar dos. Pero claro, esa casita sagrada era otro símbolo de la fraternidad. Y se construye la primera ermita en pocas semanas, en pocos días, muy pocos días. Y con ello una ermita humilde, pero un lugar de encuentro fraterno, donde castellanos, donde mestizos, donde indios van a comenzar a encontrarse. Y pisó la tierra. Ya hablaremos en otro momento de este estudio a punto de publicarse sobre su singularidad de pisar la tierra. Esa historicidad, ¿qué pudo pasar? Pues bueno, con todo y esa casita sagrada, tenemos testimonio arqueológico de que se existen los restos todavía. Es que hay gente que dice, no, es que no hay documentos del siglo del silencio. Los hay escritos, hay fuentes escritas desde mestizas, desde criollas, desde indias, pero también hay testimonios arqueológicos que habría que investigar un poco más, porque insisto que esa villa de Guadalupe sigue siendo hoy, después de los siglos, otro lugar de fraternidad con mayúsculas. La casita sagrada, donde estamos igualados todos, donde todos tenemos cabida. Fraternidad con mayúsculas. Desde 1550, testimonios incluso en mapas documentados, como ese famoso mapa de Uppsala, donde aparece la definición de que ahí hay un culto, ahí hay una ermita sagrada católica. También las famosas informaciones del 1556, cuyo objetivo de informaciones de interrogatorios no era demostrar la aparición, porque ¿cómo demuestras una aparición realmente? Recuerden que la Iglesia es la primera en investigar. La cuestión era interrogar para poder conceder incluso privilegio de misa, de oficio, de celebración
el día 12 de diciembre, porque recuerden que normalmente el nacimiento de María se atribuye justamente al 8 de septiembre. Por lo tanto, si se podría dar ya un 12 de diciembre vinculado a ese acontecimiento guadalupano. Y esa Virgen de Tepeyac que va sumando en fraternidad, fíjense que incluso se extiende por los océanos, se va incluso hacia la zona de Filipinas. Ese tornaviaje de Legazpi y Urdaneta, pues va a viajar la Virgen de Guadalupe. ¿Y por qué lo sabemos? Porque incluso se pierde un barco en la expedición. Y el famoso Patache San Pedro tiene que regresar de forma urgente. Y a punto de naufragar, hacen un voto que si se salvan, llevarán incluso un mástil de la embarcación, tenemos los documentos localizados, para homenajear a la Virgen de Guadalupe Tepeyac. Porque claro, están en el Pacífico, no van a ir hasta Extremadura, España, sino que su promesa es a Guadalupe Tepeyac. Y así justamente esa encomendación se van a salvar y la van a cumplir en ese Patache justamente tan llamativo. Esa Virgen de Guadalupe llega a la zona de Filipinas. Incluso sabemos que el propio Andrés de Urdaneta llevó en su travesía imágenes guadalupanas Tepeyac y por tanto la fraternidad, llegada incluso a la fe católica de Europa, anidada, potenciada en territorio americano, en territorio incluso mexicano actual, no va a parar, va a ir hacia la fraternidad de la zona asiática. Y quizás próximamente lo que toque es continuar, y quizás China, quizás Camboya, quién sabe, en el futuro se verá. Hoy hablamos de que llega hasta la zona asiática y ahí se iba a frenar porque el mundo musulmán, como ustedes saben, estaba también Lapu-Lapu, justamente la confrontación contra Magallanes que pierde la vida. El mundo musulmán estaba ahí, en la zona de Indonesia, y después la zona norte también de religiones muy herméticas, muy cerradas, sin posibilidad de negociación durante esos siglos. Imágenes incluso como las que ven, de esas imágenes maravillosas en esos marfiles, que claro, a vista de hoy, pues dañar un animal para hacerlo, pues no es muy sano, pero recuerden que tenemos que verlo en sus contextos, esos marfiles, pues tallados como imágenes guadalupanas, como esa escuela filipina tan maravillosa. Al Mediterráneo, también ahí está posiblemente en la batalla de Lepanto frente al mundo musulmán una imagen guadalupana justamente vinculado a Andrea Doria. Estamos todavía sin poder localizar todos los datos, pero cada vez hay más pistas, más datos de que quizás no la nave principal, pero sí en una de ellas estaba una Virgen de Guadalupe en ese momento también convulso y decisivo del triunfo del catolicismo frente al mundo musulmán. Otra vez, ya saben que no fue el momento único de un pensamiento frente a otro, desde Jerjes, las Termópilas, los espartanos, siempre un mundo de esa zona arábica que intentó expandirse incluso pues, de forma también pues, de conquista. Con ello, ¿cómo estaba Guadalupe en estos momentos, en estos siglos? Pues a la derecha una ermita humilde en el Tepeyac y un impresionante monasterio de Guadalupe, Extremadura, en la península. Pero pronto va a comenzar a cambiar y el peso de la fraternidad va a comenzar a volcarse al territorio americano y va a perder culto a la Virgen de Extremadura, de Guadalupe, Extremadura, en la península ibérica. Aquí, pues sí, autores importantes como el propio Cervantes en el siglo XVII van a mencionar a la Virgen de Extremadura, a la Virgen de Guadalupe, porque los viajeros, incluso antes de ir a Roma, pasaban por allí para pedir bendiciones en los caminos. Aquí los tratados de Persíles y Segismunda menciona esa visita al monasterio de Guadalupe, pero al contrario, en un virreinato formado ya en 1535, fíjense qué maravillas en esa Plaza Mayor de Ciudad de México, donde incluso se hacían ya grandes procesiones para pedir la fraternidad de la Virgen de Guadalupe ante inclemencias, sismos, enfermedades, cocolistli, matlazáhuatl. Se le pedía a ella, no a otra advocación, no a otra. Ella era la principal en estos siglos. Recuerden el gran momento del boom guadalupano, decimos la explosión guadalupana, ya que el padre, justamente Miguel Sánchez, también tenemos que citar a Lasso de la Vega, comienzan a publicar incluso impresiones de ese Nican-Mopohua en castellano y en náhuatl, y por tanto llega a más población. Recuerden que no es fácil, no es mandar un hashtag, un Twitter y te voy a hacer una revelación. Por lo tanto, sí costó, pero nunca hubo silencio, ni arqueológico ni documental.
pero sí es verdad que va a costar décadas ir poco a poco que llegue a más población el mensaje, que llegue a más población estos conocimientos. 1709, voy lo más rápido posible, a ver si me llego por lo menos a procesos de independencia, si no avanzo un poco más rápido. Traslado de la Virgen, fíjese estas horas maravillosas de traslado a la gran colegiata, una gran procesión constante guadalupano. También tenemos documentación de los navíos, donde hemos localizado navíos llamados Nuestra Señora de Guadalupe, con imágenes guadalupanas como esa tan hermosa que están viendo ustedes. Por tanto, ella estaba en los mares también, transmitiendo fraternidades. Avanzamos los tiempos, se convierte en patrona de Ciudad de México. Ahí ven grandes obras de esos juramentos. Pero sin olvidar esta época también trascendental. La proclamación pontificia de la Virgen de Guadalupe como patrona de Nueva España, por la bula non es equitem del Papa Benedicto XIV, antes que la Inmaculada Concepción, y bajo el famoso Salmo 147, no ha hecho nada semejante por ninguna otra nación. Non fecit taliter omni nationi. Por lo tanto, la fraternidad se potencia, como no, jurando patronazgo, protección a la Virgen de Guadalupe. Ahí ven obras de Cabrera, etcétera, como defensora de la tierra. Grandes obras, la presentación está disponible para todos ustedes, se la puedo enviar para que con tranquilidad puedan repasar materiales, términos, anotaciones. Y en ese periodo virreinal vamos avanzando, no solamente aquí, sino que también viaja la fraternidad hacia la península. La Real Congregación Guadalupana cita en Madrid, donde incluso hemos analizado y estudiado que el propio monarca, el propio rey, era cofrade guadalupano. En estas redes que ven ahí, un poco alborotadas, se van a perder si se ponen a leerlas ahora mismo, pero hemos hecho toda una red de contactos que llega hasta el propio rey. El rey castellano era guadalupano. Guadalupano, Tepeyac. Tepeyac, recuerden, sube Guadalupe Tepeyac, pierde culto Guadalupe Extremadura. El famoso Tebaldo Antonio de Rivera. Grandes obras van a viajar por Hispanoamérica en este momento, no solamente en Nueva España, sino hacia la península, hacia otros territorios que hemos localizado en países hoy independientes como Argentina, como Colombia, como Ecuador, como Perú. La imagen guadalupana llama a la fraternidad de los pueblos y llama a la fraternidad de Hispanoamérica, Y con ello el famoso naufragio de Clavijero, donde se encomienda a ella ante su expulsión, se salva y también va a difundir su fraternidad por las tierras europeas desde Italia. O también, fíjense, obras localizadas en diferentes territorios donde la fraternidad viaja. Y llegamos rápidamente, seré pues bastante breve y conciso, en la nueva nación. Periodo de insurgencia, independencia, no me puedo detener porque es muy extenso este tema y para ser justos en esa hora concreta, pues tenemos localizada muchos momentos de la invasión napoleónica del año 8, donde no se levanta incluso la arenga de Dolores Hidalgo contra España, porque él español también, sino contra la invasión napoleónica de un impío antirreligioso. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva la religión! Por eso, en su arenga de Dolores, como documentación a continuación de esa arenga publicada, encontrada y localizada, que dice que se proclamó, primero, viva la Virgen de Guadalupe. En segundo lugar, viva la religión católica. Y en tercera, viva la América, por la cual vamos a combatir finalmente, viva el rey Fernando VII, muera el mal gobierno. Un mal gobierno virreinal en manos napoleónicas, pero viva el rey. Pero primero viva la Virgen de Guadalupe. Ella nos da la fraternidad. Y con ello incluso los famosos estandartes, los confundidos, porque Allende tenía dos banderas guadalupanas como las que están viendo ahí. Son esas, las gemelas de Allende, con Inmaculada Concepción en colores azul celeste y blanco, Virgen de Guadalupe y Armas de México. Y el auténtico estandarte de Hidalgo y Costilla, el que ven a la izquierda, que está en Chapultepec, y el de la derecha es un blasón posterior de caballería, seguramente de San Pedro y San Pablo de Michoacán con el escudo español. Pero la auténtica, la primera bandera de la fraternidad de una nueva nación, que hoy es México, es la que ven ustedes a la izquierda. Pero ha habido unas confusiones históricas que llegan hasta la fecha de hoy. Y con ello, periodo, ahí ve las proclamas localizadas en el Archivo General de la Nación sobre esa Virgen de Guadalupe alzada de los cielos como fraterna. Periodos de Hidalgo, convulsos, luchas, no me puedo detener, pasar esto muy rápido, por favor. Banderas populares, pasaremos e incluso la defensa virreinal. Es falso que el virreinato no quiso Guadalupe. Hay documentos firmados por virreyes que establecen la protección de la Virgen de Guadalupe, que está siendo incluso dañada
está siendo incluso insultada y no lo van a permitir. Por tanto, todos defienden a la Virgen de Guadalupe llamando a la fraternidad, pero recuerden, una guerra civil, no guerra imperialista, no guerra de unos contra otros por imposición, guerra entre hermanos, guerra fraterna, va a ser madre de todos. En la fase, incluso después de Morelos, en esa fase también continuará esa vinculación guadalupana, en la provincia de Tempa, en el establecimiento de monedas, en la propia región de la zona costera pacífica, en una lucha guadalupana. No eran masones, Hidalgo. La masonería llegará después, tal y como la entendemos hoy. Ellos eran guadalupanos y por tanto proclamaron en sus decretos, como el propio Morelos y también López Rayón, establecimiento de una medalla conmemorativa, de festivos, incluso llamar indevoto, llamar traidor a la patria quien no fuese guadalupano. Los sellos de la Junta de Zitácuaro, donde ahí aparecen las letras del puente, non fecit taliter omni nationi. Ahí está Guadalupe, los primeros sellos de esas juntas. En el propio retrato de Morelos, que hemos analizado de forma digital, con esa medalla guadalupana en su pecho, en un traje virreinal, es una adecuación formal, pero tenemos los documentos que demuestran que eso estaba ahí. Por tanto, esas proclamas de un territorio que ven ahí, que era el Imperio Español, pero que había que destruir. Esto no podía durar más tiempo. Esta fraternidad había que quebrarla para ser invadida y después atacada de forma independiente. Porque imagínense que esto funcionase hoy, que esto fuese una nación hoy unitaria. Ya era muy tarde para volver a la reconciliación. Porque el rey a su vez va a volver prepotente, va a volver absolutista y los movimientos armados no se van a entender. Va a fracasar el periodo insurgente, pero va a triunfar el periodo justamente trigarante. Paso rápidamente esos momentos históricos, por los tiempos, perdonen, pero llegaremos justamente al plan de la profesa, llegaremos a esas negociaciones, no el abrazo de Acatempan que no surgió, y finalmente a ese plan de Iguala o plan de América Septentrional, donde las tres garantías van a dar colores a la bandera. Tres garantías que incluso nos van a hablar del verdadero significado, de la inspiración, y que no fueron otras que las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y por ello la bandera trigarante, que se va a establecer después, no estará seguramente el día 2 de marzo en Celaya, y tampoco el 24 de febrero, sino un poco después. Esa bandera trigarante coronada, no existió una sin corona, habla de que los tres colores de la bandera de la nueva patria será justamente el blanco la religión, el verde la independencia y el rojo la unión, en la inspiración de esas virtudes teologales de Corintios 13:13 y por tanto que han permanecido hasta fecha de hoy singulares. Esa fraternidad de un territorio independiente, de esa consumación de la independencia el 26 de septiembre del año 21, que no podrá hacer otra estipulación en su acta de independencia que en el propio acta del día 28 decir que desde entonces con la antigua España no habrá otra relación que la de una amistad estrecha. Ahí está todo el tema de las disculpas, de los falsos anacronismos. No mantendremos otra relación que una estrecha amistad. ¿Por qué? Somos hermanos. Claro, a España le va a costar mucho aceptarlo, le va a costar años, porque es doloroso la separación, no se acepta. Por tanto, si el territorio independiente va a decir, seremos desde hoy hermanos porque lo hemos sido siempre. Y claro, ¿a quién agradecemos esta fraternidad, este nuevo mundo preciado? A ella, a la Virgen de Guadalupe. Y se hace una ceremonia fraterna ante ella. Esas órdenes guadalupanas, esas menciones, esas ceremonias. Y en el pecho del retrato oficial de Iturbide, ¿qué aparece? La Virgen de Guadalupe. ¿Cómo no va a aparecer ella? Ella ha sido la garante desde el inicio de que hay que caminar de otra forma, pero seguimos juntos por la convicción de la santa religión. Ahí ven la ampliación del cuadro oficial y de esa Virgen de Guadalupe bordada en su pecho. Y ahí comenzaron los ataques, como ustedes bien saben. Ahí comenzamos a perder el territorio. Separen el Imperio Español y ataquemos poco a poco. Por tanto, en esos movimientos, ella incluso estuvo en la Cámara del Congreso de 1822. Aquí no, porque aquí hay una falsificación. En este documento de Tubet, falta una T, de Beauchamp, estaba un cuadro de Virgen de Guadalupe presidiendo la Cámara. Y también estaba, a continuación, en el año 40, en el Palacio Nacional, frente al estrado, encima de un cuadro de Isidro Barradas. Ese cuadro se conserva y está hoy, curiosamente, en la Basílica, en el Museo de la Basílica de Guadalupe. La fraternidad de un acuerdo, de un territorio independiente, de etapa de imperio, de primer imperio y de etapa también republicana, tenía a la Virgen de Guadalupe al alto de los gobernantes
pues garantizando y protegiendo el territorio. Después fue retirada. Incluso este texto, que me encanta, del Altamirano, nos habla de fraternidad, y él no era devoto, pero reconocía que solamente ante ella todos estamos igualados. Eso es fraternidad. Este texto, por favor, con tranquilidad, léanlo. Les mando la presentación al señor Prieto, porque no tiene desperdicio. Voy rápidamente por los minutos, si me da tiempo se lo leo en la parte final. Avanzamos rápidamente. En las conmemoraciones del centenario de la independencia, pues bueno, que no coinciden con la consumación, sino que recuerden que se suele tomar el momento del inicio de Hidalgo, y no es técnicamente correcto. Fíjense que los desfiles en época del Porfiriato llevaban a la Virgen de Guadalupe al frente. Ahí están en las imágenes, ella al frente. No había desaparecido en el Porfiriato la Virgen de Guadalupe. También en los momentos revolucionarios de las revoluciones en plural mexicanas, entran a la Ciudad de México zapatistas y villistas contra Carranza, con la Virgen de Guadalupe al frente, como pudimos haberlo visto en el pasado, en el estandarte de Hidalgo, en las tomas de San Miguel Allende, en el Monte de las Cruces. Sigue ella después de décadas ahí al frente. El primer correo aéreo también va a pilotarse por encima del Tepeyac y por encima de la catedral. Y también se menciona esa villa de Guadalupe, en la Guerra Cristera 26 a 29 y sucesivos periodos. Al grito de Viva Cristo Rey, Viva la Virgen de Guadalupe, se defiende la fraternidad, la justicia, el derecho a la libertad espiritual. Ella está ahí todavía, sigue ahí. No se lo van a creer, pero también tenemos testimonio de que la Segunda Guerra Mundial, la participación mexicana en el conflicto del Pacífico, no a nivel oficial porque estaba prohibido, pero a título personal, la madre de un piloto, el subteniente Raúl García, tomó un banderín estadounidense de combate de los Army Air Force Majors Texas Field, incorporó a la Virgen de Guadalupe y todos la juraron. Por lo tanto, también ella estuvo jurada por los pilotos de aviación del ejército mexicano en un conflicto armado de una Segunda Guerra Mundial. Yo hice esta reconstrucción hipotética, ojalá algún día podamos localizarlo, ojalá podamos encontrar este elemento histórico realmente importante. Fraternidad, si la independencia llevó momentos también trágicos por separación entre hermanos, volvimos al reencuentro. Y justamente se entregaba y se entregan ceremonias de las rutas aéreas, como esta de la compañía Iberia, donde ¿qué hacen los pilotos cuando inauguran la línea entre México y Madrid? La primera vez que se hace un vuelo oficial de la compañía, llevan a la Virgen de Guadalupe. ¿A quién no si no van a llevar? En esta fraternidad. Incluso las primeras rosas que se cortan en el Retiro de Madrid son enviadas en vuelo a la Basílica. ¿Para qué? Para hacer homenaje que la primera rosa de Castilla que nazca es para ella, no para nadie más. Y todavía se sigue haciendo. La visita de John Fitzgerald Kennedy y su esposa, pues van a ver a la Virgen de Guadalupe, presidente estadounidense católico. Bien sabemos lo que le pasó, pero vino a México a hacerle homenaje a la Virgen de Guadalupe. Fraternidad. ¿Cómo olvidar este momento histórico del traslado? Este momento que yo vi en grabación, no había nacido todavía, pero algunos de ustedes quizás lo recuerdan o se lo han contado. Yo viví, yo estaba allí, yo lo sentí. Fraternidad, no solamente de México, sino al mundo. También Juan Pablo II, en esa visita, en esa homilía, de esa luz del continente americano, que también nuestros jóvenes tienen que iluminar, no solamente a la tradición, sino a todos, todos en hermandad. El propio astronauta José Hernández, que colabora con nosotros en la universidad, llevó medallas guadalupanas como objeto personal al espacio. La fraternidad también cruzó hacia la atmósfera, cruzó más allá, y estoy seguro que un día llegará a Marte. Un día llegará una imagen guadalupana a Marte y más allá. Permítame que, como además amante del fútbol, recuerde que también la propia selección de fútbol española ofreció la Copa Mundial a la Virgen de Guadalupe. Ahí ven las imágenes, agradeciéndole su apoyo en el gol final del gran Iniesta. Ojalá pronto veamos a la selección mexicana hacer lo mismo, llevar la Copa Mundial merecida a la Basílica de Guadalupe para agradecerle que también el deporte es fraternidad, también el deporte es unión y también ante ella tenemos que ofrecerle esas victorias. Imágenes de los últimos terremotos, tristemente, con mis alumnos. ¿Qué sentí? ¿Qué sentí de mis alumnos? ¿Qué aprendí? La fraternidad.
donde incluso esa imagen de la parte inferior derecha, una mujer nos pidió sacar la imagen guadalupana porque le había salvado la vida, porque tenía que haber muerto ese día por unas circunstancias que nos contó. Yo no pude autorizar rescatar la imagen porque, como ven, había peligro de muerte si llega a temblar en ese momento. No se lo van a creer. Un alumno no de UPAEP y ateo, cuando yo dije nadie entra, saltó, la tomó y la sacó. Y se pudo haber muerto. Y le dije, ¿por qué lo hizo? No podría cargar con su muerte en este momento. Profesor, permítame que lo haya hecho sin su permiso, porque he visto los ojos de esta mujer y he sentido que para ella es fundamental para su vida. Me quedé atónito, como les cuento, atónito. Eso es fraternidad. Un ateo haciendo eso, arriesgando su vida, por una imagen guadalupana. Me quedé atónito. También no se ganó el Mundial, pero sí el partido ante Alemania, las imágenes guadalupanas de fraternidad, de unión, frente a un rival imposible. Y les ganamos. No digo que fuese ayuda guadalupana, pero quizás sí hizo fraternidad de equipo esa ceremonia. Tristes imágenes de París, testimonios de la pandemia, finalizamos con ello, esos testimonios de fraternidad, de encomendarnos allá ante el COVID a esta situación, y quizás un dato de última noticia. No sé si ustedes lo han conocido, pero el presidente estadounidense Biden, en comunicación con el presidente Obrador, manifestó que conserva una medalla guadalupana de su tristemente fallecido hijo y que la guarda con mucho cariño. Pues ojalá en la fraternidad también actual con Estados Unidos de América comience un nuevo diálogo con el presidente actual o con una presidenta o con quien sea en las nuevas elecciones, pero un diálogo fraterno donde una territorios, una vez más, de forma singular, este mensaje que trasciende las fronteras hispanoamericanas y que tiene que ir al mundo. Por tanto, espero haber cumplido, aunque sea a mucha velocidad, perdonen por los tiempos, este mensaje de fraternidad, de Virgen de Guadalupe y de unidad que tenemos que seguir luchando todos nosotros porque es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y que indudablemente pues tiene que seguir en nuestros corazones. Gracias, Tlazohka Mati, thank you very much. Viva la Virgen de Guadalupe por la fraternidad de los pueblos. Saludos.